El amor de Dios está expuesto en la Biblia de numerosas maneras. Una de ellas es su constante intención de comunicarse con nosotros. Antiguamente lo hizo de manera directa con el pueblo hebreo en medio del santuario terrenal. Hoy muestra su amor hacia nosotros mediante Jesús en el santuario que está en el cielo. Los invito a que junto al pastor Joel Sandoval, con sus Biblias en mano, podamos aprender algo más acerca del gran santuario de Dios. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Un cordial saludo, queridos amigos. Es un gusto poder saludarles y compartir juntos en estos minutos que tenemos un tiempo de paz, en donde al abrir la palabra de Dios podemos encontrarnos allí la paz, el amor, la esperanza que tanto anhelamos para nuestra vida, para nuestras familias y para nuestro corazón. Por lo tanto, te invito a que puedas, allí donde estás, abrir tu palabra de Dios, abrir tu Biblia para descubrir aquellos mensajes que nos van a traer aquel amor, aquella paz, esa armonía que tanto anhelamos y que necesitamos, un tiempo de paz en nuestra vida. Antes de abrir la Biblia, antes de invitarte a que vayamos a este apasionante estudio del libro sagrado, buscando esos significados maravillosos del santuario, te quiero invitar a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos nuevamente de, junto a nuestros amigos, escudriñar las Escrituras para encontrarte a ti, a Cristo Jesús, a través del estudio del santuario. Rogamos que tú nos acompañes en esta jornada, en este capítulo, pero que sea de gran bendición para cada uno de nuestros amigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos entrando a cada detalle, más que nada enfatizando los significados, pero es necesario que podamos ver aquellos detalles, aquellos muebles que nos hablan acerca del santuario. Ya hemos mencionado que es un edificio el cual tiene dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos lugares posee muebles y vamos a concentrarnos en uno de los más importantes del santuario, el arca. Por lo tanto, te invito a que abramos la Biblia juntos y que vayamos al libro de Éxodo, en donde vamos a encontrar allí en el capítulo 25, versículo 10 en adelante. Éxodo capítulo 25.
Y vamos entonces a descubrir allí esta ordenanza. Fue lo primero que Dios, de los muebles, que Dios le pidió a Moisés que pudiera realizar. El capítulo 25 de Éxodo, versículo 10 en adelante. Dice la Biblia: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a cada lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio, y estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Aquí nosotros encontramos la descripción gráfica, la orden, el modelo que Dios le da a Moisés. Recordemos cuando estudiamos la palabra tabinit, que es modelo, y decíamos que es una figura, un diseño que quiere reflejar una realidad mayor, una realidad dinámica, viva, real, que tiene que estos muebles inertes reflejan una acción, un elemento dinámico y vivo en el santuario celestial. Cuando nos concentramos en el arca, vemos que era un mueble tan importante que estaba hecho de madera, recubierto de oro tanto por dentro como por fuera. La palabra propiciatorio era la tapa que cubría esta caja de madera cubierta de oro. La palabra propiciatorio, propiciar, gracia, en favor de, tenía que ver también con expiación, con perdón, con un ministerio en favor de todos aquellos que estaban representados por el sumo sacerdote y eran llevados una vez al año a una fiesta, a una ceremonia para el perdón de los pecados. Por lo tanto, esta arca, nuevamente enfatizamos, era la figura central de los muebles del santuario. Fue la primera instrucción que Dios le dio a Moisés. Cubierta de oro, tanto por dentro como por fuera. La tapa recibía el nombre de propiciatorio y era de oro puro. Sobre el propiciatorio, como leíamos en Éxodo 25, del 10 en adelante, estaban 2 querubines. 2 querubines a ambos extremos de esta tapa rectangular del arca llamado propiciatorio. En el versículo 16 señalaba que dentro del arca estaban las tablas de la ley o del testimonio, los 10 mandamientos. Como vamos a ver más adelante, cuando Moisés vio que el pueblo estaba siendo idólatras en la adoración del becerro de oro, él venía descendiendo con las tablas de la ley, con las tablas de piedra, las cuales fueron quebradas, porque el pecado es transgresión, quebrantamiento de la ley, pero no invalidación de la ley. Por lo tanto, fue necesario que Dios nuevamente escribiera la ley de Dios con su propio dedo en tablas de piedra, las cuales, estas segundas tablas de la ley, porque las primeras fueron quebradas cuando Moisés vio el pecado del pueblo, estas segundas tablas, la orden era que estuviesen dentro del arca del pacto, dentro de este mueble tan importante. En la época del tabernáculo o el santuario en el desierto, fue puesto también un pocillo, un utensilio que contenía
el maná que caía del cielo. Y también dentro del arca estaba la vara de Aarón que había florecido. A través de los años, cuando ya de un santuario, un tabernáculo itinerante pasó a ver un templo, como vimos en la secuencia histórica tiempo atrás, un templo, entonces solamente se conservaba en el arca los 10 mandamientos. Déjenme compartir con ustedes este pensamiento de por qué debía estar la ley de Dios dentro del arca. Ya dijimos que era uno de los muebles más importantes o estaba centrado el santuario en el arca. Por lo tanto, el hecho de que la ley de Dios estuviera dentro del arca es que para él la ley es también trascendente y es el centro en la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, aquí está reflejando el propiciatorio, el arca está reflejando la gracia de Dios, el perdón y la salvación. Y dentro de este propiciatorio estaban las tablas de la ley. Miren qué interesante, porque existe tal vez la popular creencia de que la gracia invalida la ley, de que ahora por la muerte de Cristo Jesús supuestamente vivimos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Pero ya desde el Antiguo Testamento, y recordemos que el santuario nos habla de fe, nos habla de gracia y misericordia, pero también de justicia. Y aquí está el claro ejemplo en el arca, porque está la propiciación, el perdón y la gracia de Dios junto con la justicia, junto con la ley de Dios. Por lo tanto, es una mezcla, es una fusión perfecta que Dios tiene para nosotros. Somos salvos por la fe, pero por gratitud, por gracia somos salvos, pero por gratitud, como respuesta a Dios, tenemos que guardar la ley de Dios. Y Jesús lo reflejó con la siguiente frase en el libro de Juan, cuando Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si apreciáis la gracia, la salvación, entonces observa la ley. Otro de los aspectos importantes al estar la ley dentro del arca es que estos mandamientos proclamados en el Sinaí ahora eran proclamados desde el santuario. La ley de Dios fue proclamada, no inventada u originada en el Sinaí. Si nos damos cuenta, la salvación y la gracia de Dios no se origina en el santuario, se origina mucho antes, incluso cuando el hombre pecó. Por lo tanto, la ley de Dios tiene que estar también junto con la gracia de Dios. La ley de Dios no se originó en el monte Sinaí, pero sí se proclamó al pueblo. En ese pacto, en esa alianza, se proclamó en el monte. Y posteriormente, al estar en el arca, era proclamada a través del santuario. Donde no hay ley, no hay transgresión. El pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, en el arca, como era una vez al año, la ceremonia donde era el perdón de los pecados, para haber pecados tiene que haber ley. La ley muestra que el pecado es quebrantamiento y transgresión de la ley. Interesante, porque simbólicamente, a través de la sangre, los pecados del pueblo, de los hijos de Dios, eran trasladados hasta el santuario. Y una vez al año era necesario hacer expiación, limpieza por los pecados del pueblo, pero también era limpio el santuario. También se hacía expiación por los lugares, por las personas y también por lugares. En este caso, por el santuario. Por lo tanto, había que tener un recuerdo, o más que un recuerdo, un parámetro para decir qué era y qué no era pecado. Y ese parámetro de justicia es la ley de Dios. Hay transgresión cuando hay ley. Y cuando hay transgresión, hay gracia y misericordia, hay perdón de Dios. El perdón de las transgresiones de los hijos de Dios. Está todo conectado en este plan de salvación esbozado. Estamos solamente viendo el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Por lo tanto, podemos decir también que otra sentencia, otra declaración, no puede haber gobierno si no hay ley. Todo gobierno tiene una constitución, todo gobierno tiene sus leyes, sus edictos,
sus decretos, en todos los niveles, desde grandes reinos, países o incluso gobiernos regionales. Hay estatutos, hay reglamentos, y aquí el Señor lo que estaba haciendo al venir y morar en el santuario en medio de su pueblo, también estaba instaurando su gobierno, estaba instaurando su reinado. Y todo gobierno necesita, él ya tenía su pueblo, estaba en medio del pueblo, y todo pueblo, todo gobierno necesita también las leyes. Interesante que el libro de Juan, como vimos anteriormente, dice que Cristo Jesús se hizo carne y vino a habitar junto a nosotros. Y Él vino a instaurar también el reino de la gracia. Y muy pronto, con la segunda venida de Cristo, seremos testigos de la venida del reino de gloria. El reino de gracia, el reino de gloria, el reino de los cielos tiene como centro la ley de Dios. Porque si no hubiese ley, no hubiese reino. Por lo tanto, otra declaración dice que la gloria, es decir, la nube que llenaba todo el templo, y los querubines eran la sombra o figura del trono de Dios. Del monte Sinaí al santuario, Dios continuó revelando su voluntad al pueblo. ¿Dónde lo hacía? En el arca. En primera instancia le reveló la voluntad a Moisés en el monte. Pero después, cuando se construyó y se estableció el santuario, a través del arca Dios manifestaba su voluntad. Fíjense qué interesante, porque desde el arca Dios reveló su poder como rey y como juez. Podemos decir entonces que a través del arca, donde estaba la ley de Dios, para haber un reino, un gobierno, es necesaria la ley. Por lo tanto, Cristo Jesús, al tener o al llegar después de su ascensión al trono de Dios, es decir, al lugar santísimo, al arca, Él está instaurando el reino de Dios. Por lo tanto, Cristo es, al ascender a los cielos, es nuestro sumo sacerdote, pero también es nuestro rey. Y en la antigüedad, Dios, al habitar en medio de su pueblo a través del santuario, Dios era su rey, también era el juez, porque las leyes también eran aplicadas, los 10 mandamientos, por lo tanto había un juicio, había también el día del juicio, el día del perdón. Entonces el arca permitía que Dios fuera reconocido como Salvador, como perdonador, pero también como rey, un rey justo, y su norma era la ley de Dios. Todo esto gracias a que uno de los principales muebles era el arca que tenía contenida la ley de Dios y que vimos que reflejaba a Dios, a la presencia de Dios se manifestaba allí. Por lo tanto, la presencia de Dios es grande en misericordia, pero también grande en justicia. Es un Dios salvador, pero también es un rey y un Dios juez. Por lo tanto, todos los oficios que se hacían en el arca tenían que ver con el perdón de los pecados, con la salvación, pero también con Dios como juez. Es decir, un juicio, un día del juicio que muy pronto lo vamos a ver nosotros en los capítulos siguientes para contextualizarlo de acuerdo al santuario celestial. Ahora, el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nos muestra cuál es la realidad del arca. Recordemos que el santuario terrenal estaba reflejando una realidad suprema, algo que hasta el día de hoy está ocurriendo en el santuario celestial. Pues bien, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que Juan, el profeta Juan, él tuvo el privilegio y vio lo siguiente. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Es muy interesante notar de que el profeta Juan en el libro de Apocalipsis está viendo lo que ocurre después de la ascensión de Cristo, después de la resurrección, hasta la segunda venida de Cristo. Y él está viendo el templo de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo celestial. Y dentro del tabernáculo ve el arca del pacto. Y la palabra pacto tiene que ver también con la ley de Dios, porque la ley de Dios
era uno de los elementos importantes para la alianza y el pacto que Dios había hecho con su pueblo. En el Nuevo Testamento tal vez se podría haber cambiado el nombre del arca, pero continúa. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es un pacto eterno. No es solamente un pacto que Dios hizo con los israelitas, es un pacto que comienza en el Edén. Y es un pacto que hasta el día de hoy usted y yo podemos participar. Y tiene que ver mucho con el arca, con el perdón, con la gracia, misericordia, pero también con un día especial, un día del perdón, pero también un día de juicio. El capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 2 al 8, también nos hablan de la adoración celestial. Y dice que al instante, estando yo en el Espíritu, dice Juan, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En el capítulo 11, Juan ve el templo de Dios con el arca del pacto. Pero luego ve el trono de Dios, es decir, es la misma escena, es el mismo lugar celestial. Y se ocupa la palabra arca, la palabra trono en lugar de arca. ¿Te acuerdas que acabábamos de decir que al estar la ley de Dios, entonces está reflejando que el arca mostraba que Dios tenía un reino, un gobierno? Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo Jesús se sienta en el trono, entonces Él está como si estuviera en el arca, en el lugar santísimo, pero ahora como un rey para ser recibido y recibir toda la adoración. Lo mismo ocurre en el capítulo 7, versículo 15 de Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 15, el cual nos dice: por eso están delante del trono de Dios y lo servían día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Mira la conexión que el Apocalipsis está realizando, porque dice que los salvos están delante del trono, o estarán, es a futuro, es profético, estarán delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Y le servían día y noche en su templo. Queridos amigos, la palabra de Dios nos está diciendo que el arca está representando el trono de Dios en el templo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el trono de Dios estaba representado por el arca. Por lo tanto, ese es el lugar donde Cristo está ministrando, intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro rey, Él es nuestro juez, para un día especial, el día del juicio, previo a la venida de Cristo Jesús. Pero Él también es nuestro abogado que está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está la ley de Dios. Ese es el parámetro por el cual seremos juzgados. Es el parámetro por lo cual nuestra vida puede llegar a una vida de santidad. Pero es en la propiciación del arca. Es Cristo Jesús siendo propiciatorio para nosotros, para cubrir nuestros pecados, cubrir nuestra maldad. Es donde podemos obtener la salvación de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a tomar esas decisiones importantes. Que el arca nos muestra lo que Cristo Jesús es y está haciendo por ti y por mí. Vamos a orar a Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque en la antigüedad un arca mostraba tu misericordia, pero también tu justicia, tu salvación y la ley de Dios. Hoy en día también tú estás delante del trono. Tú estás, Señor, intercediendo delante de esta arca celestial, en donde la ley de Dios es un parámetro en donde nosotros tenemos que ser fieles a ti para poder obtener esa salvación que tú estás dispuesto a entregarnos a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos para que cada día podamos tomar las mejores decisiones de salvación. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya inspirado, traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.